Hacía años que no volaba. Un trayecto de 8 horas cruzando el país, con 2 escalas, un retraso y unas piernas que ya no se doblaban con facilidad. Pero vine. Vine porque le prometí a Javier antes de que se fuera que no me perdería el gran día de Emiliano, sin importar qué. El viñedo brillaba bajo el sol de Valle de Guadalupe, con sus arcos de piedra y rosales podados con precisión. Los invitados paseaban en vestidos del color del acero pulido, bebiendo de copas de cristal. Miré mi vestido azul marino planchado la noche anterior en la habitación del hotel y ajusté mi broche de perlas. Javier me lo regaló en nuestro 30º aniversario. Todavía resistía. No había nadie en la entrada, ningún rostro conocido. Entré sola aferrando una pequeña bolsa de regalo, dentro un reloj de plata que guardamos para Emiliano desde su bautizo. Una empleada pareció confundida cuando di mi nombre. Tras un murmullo, con alguien cerca de la carpa de catering, me indicó que avanzara. «Por aquí, señora». La seguí. Pasé el arco decorativo, la zona de comedor sombreada, el cuarteto en vivo. Me señaló una silla blanca solitaria junto a una pared lateral al lado de un montón de manteles doblados y un letrero amarillo de cuidado piso mojado. El aire olía levemente a cloro y limón. Me quedé allí un momento insegura de si era un malentendido. Antes de que pudiera hablar, escuché el taconeo detrás de mí. Carmela. Vestía seda color crema y una sonrisa tensa. «No estábamos seguros de que vendrías», Ofelia dijo. «Es un viaje largo para alguien de tu edad». Sus ojos se deslizaron hacia la silla. «Eso estará bien para ti, ¿verdad?», apartada del camino. «¿Hay alguna razón por la que no estoy con la familia?», pregunté suavemente. Carmela se acercó. «Porque no es la imagen que queremos mostrar hoy. Ese look de andar pidiendo limosna», dio una mirada despectiva a mis zapatos, «podría arruinar las fotos». Di media vuelta para irme. No había nada más que decir. Pero antes de dar mi segundo paso, su mano me golpeó la mejilla rápida y cortante. «No te vas de mi evento, Siseo. No perteneces aquí». Nadie se movió. Arturo estaba al otro lado del patio fingiendo mirar su reloj. Emiliano no aparecía por ningún lado. Alcé la barbilla, giré lentamente y caminé hacia el sendero de grava que serpenteaba detrás del edificio principal. El viento atrapó la punta de mi bufanda y la dejé ir. La grava crujía bajo mis zapatos mientras dejaba atrás el círculo de estacionamiento, alejándome de la música y el tintineo de copas. Seguí el camino que Javier y yo recorrimos alguna vez antes de que estuviera flanqueado por lavandas y letreros pulidos. El banco junto al muro del jardín aún estaba bajo el mismo olivo, su corteza más vieja, pero todavía firme. Me senté despacio, la piedra fría anclándome. El golpe aún escocía, pero no como Carmela pretendía. No era la humillación lo que permanecía, sino la claridad. No vine para que me honraran. Vine para cumplir una promesa. Javier solía decir: «El día que olviden quién eres, recuérdales en voz baja». Creía en ese tipo de ajuste de cuentas, no ruidoso, no cruel, solo innegable. Un zumbido bajo rompió el silencio. Un auto negro avanzó por el camino lateral lento y seguro. La puerta trasera se abrió antes de que se detuviera por completo. Salvador salió, ajustó su gorra y me miró como siempre lo hacía, con respeto, no con lástima. «Señora», dijo con voz suave, «el jet está listo cuando usted lo esté. ¿Preparó la salida?». Negué con la cabeza. Todavía no. Me puse de pie y sacudí una hoja seca de mi dobladillo. «Vamos a caminar. Hace mucho que no visito esta tierra». Salvador asintió levemente y me siguió. Pasamos el cobertizo de barriles La Cresta, donde Javier plantó la primera vid con sus propias manos. La familia creía que la tierra había cambiado de dueño tras su partida. Técnicamente así fue, pero solo a mi nombre. Nunca preguntaron quién era la socia silenciosa. Estaban demasiado ocupados construyendo su imagen para mirar las raíces que la sostenían. Al llegar a la cerca trasera me detuve. El viento traía el aroma del valle y por un momento pude oler las uvas tempranas. Javier decía que la verdad, como el vino, necesita tiempo para revelarse. Miré hacia la carpa del banquete al otro lado del césped donde desconocidos brindaban bajo luces prestadas. Mis manos estaban quietas, pero dentro de mí algo comenzaba a moverse.
Salvador, dije, ve al auto. Trae el sobre. Hace 3 años estaba en una cama de hospital con cables en el pecho y una máscara en la cara, viendo sombras cruzar las losetas del techo. Neumonía. Casi me lleva. Las enfermeras fueron amables. El capellán pasó una vez, pero mi hijo no vino. Sin flores, sin llamadas. Pregunté 2 veces en recepción si había mensajes. Solo negaron con la cabeza. Una enfermera joven de ojos suaves y tono apenado mencionó a una mujer voz cortante, abrigo caro, que llamó diciendo que la familia monitoreaba desde lejos. Carmela. Más tarde supe que interceptó mi correo, las cartas de mi abogado. Le dijo a Arturo que no quería visitas. Le dijo al hospital que estaba confundida. Lo dijo con una sonrisa, imagino, esa sonrisa que convierte el hielo en protocolo. 2 semanas después de mi alta, encontré una copia de un documento que ella presentó, un affidavit médico afirmando que no estaba en mis cabales. Arturo lo firmó. Mi hijo, mi único hijo, el mismo niño al que caminé 10 kilómetros para recoger de la escuela cuando el camión se descompuso. El mismo hombre que ahora me desechaba. No grité, no demandé, no los enfrenté. Reescribí mi testamento. Me reuní con el viejo abogado de Javier en una oficina tranquila a 2 pueblos de distancia. Creamos un fideicomiso bajo un nombre que no reconocerían. Transferí la escritura, las inversiones, incluso la cabaña junto al lago que no visitaba en 10 años. El abogado preguntó quién sería el beneficiario. Dije mi propio nombre por ahora, hasta que decidiera. Hoy lo hice. Regresé al sendero del viñedo cuando Salvador volvió con el sobre en sus manos enguantadas. Sellado con relieve notariado. Dentro el fuego legal que nunca verán venir. Pensaron que olvidaría, dije en voz baja, que me desvanecería. Salvador no respondió. Nunca lo hacía cuando el silencio decía más que el consuelo. Pasamos el sótano de vino, sus puertas cerradas, pero aún respirando el aire de los barriles de Javier. Las piedras bajo mis pies se sentían más firmes que en años. Al otro lado del patio la música creció bajo la carpa blanca otra vez. Risas, brindis, cristales chocando. Miré el sobre, luego a la gente que me había cerrado la puerta de la vida que construí. Es hora, dije, y seguimos caminando. El sol se deslizaba tras las colinas mientras regresaba al borde de la celebración. Desde fuera, parecía un cuadro, mesas cubiertas de lino, luz ámbar atrapada en la curva de cada copa. El cuarteto de cuerdas tocaba una nana de lujo, pero bajo todo, sentía la tensión, la frágil capa de actuación que se rompía cuando la verdad entraba. Me quedé justo más allá del arco invisible para la mayoría. Carmela estaba en la plataforma elevada, micrófono en mano, riendo de su propio chiste. Su voz resonaba por el césped, y mientras brindamos por Emiliano y Carolina, por el legado y la visión, di un paso adelante. ¿Por qué está la persona que construyó esta tierra sentada junto a los botes de basura? Mi voz no fue alta. No necesitaba serlo. La música se detuvo a media nota. Las conversaciones se congelaron. Las sillas chirriaron mientras las cabezas se giraban hacia mí. La sonrisa de Carmela titubeó. Parpadeó como si no registrara la interrupción. Disculpa, ¿me escuchaste? Alguien en la multitud susurró. ¿No es esa su abuela? Di otro paso. Este viñedo, esta familia existe porque Javier Morales lo construyó con sus manos. Derramó su vida en esta tierra. Y hoy su memoria fue sentada junto a cubetas de trapeador y un ventilador. ¿Fue esa tu idea de respeto? Carmela bajó los escalones, cada movimiento más afilado que el anterior. Ya tuviste tu momento, dijo, con dureza. Por favor, vete. Estoy haciendo una pregunta, dije firme. No por drama, por claridad. No respondió. En cambio su mano voló. La bofetada aterrizó en mi mejilla sonora como una copa que se cae. Un jadeo colectivo recorrió a los invitados. Un hombre se levantó a medias, luego se sentó. Arturo no se movió. No perteneces aquí, siseó. Nunca lo hiciste. Se volvió al empleado más cercano. Sáquenla. Ahora. El joven dudó, sus ojos yendo de ella a mí. Está bien, dije alisando mi abrigo. Conozco el camino.
Giré y caminé sin prisa, sin vergüenza. La bofetada buscaba echarme como una mancha en la porcelana, pero solo confirmó lo que ya sabía. Nadie me detuvo, ni mi hijo, ni mi nieto, ni un solo invitado que alguna vez me estrechó la mano o besó mi mejilla en Navidad. En la puerta trasera, Salvador esperaba junto al auto. Sus manos estaban cruzadas, su postura recta. ¿Todo listo?, pregunté. Asintió una vez. La música detrás de nosotros volvió más fuerte ahora, como si el volumen pudiera ahogar lo que acababa de pasar. Y entonces ambos miramos al cielo justo a tiempo para escucharlo. Ese sonido, bajo, constante, acercándose. Mi jet había llegado. Las llantas del Rolls Royce apenas se habían enfriado cuando Salvador abrió la puerta. Bajé despacio, no con duda, sino con intención. Mis tacones tocaron la grava como signos de puntuación. Detrás de mí, 2 hombres de traje oscuro ajustaron sus puños y esperaron mi señal. La di una vez y comenzamos a caminar hacia el césped principal. El aire había cambiado. Ya no llevaba el aroma artificial de una celebración forzada. Ahora se sentía como si algo se hubiera abierto. Pasamos los jardines exteriores, luego las carpas de servicio. Los invitados estaban sentados otra vez, servilletas sobre los regazos, copas de vino llenas. El cuarteto tocaba un instrumental suave. Nadie me vio venir hasta que crucé el arco. No tuve que alzar la voz. Mi presencia era más fuerte que cualquier micrófono. La voz de Carmela se desvaneció a media frase mientras estaba en la plataforma sosteniendo una copa en alto. Y con todo nuestro corazón nosotros silencio. Sus ojos se posaron en mí. Su rostro maquillado y pulido hace una hora pareció palidecer bajo el peso del reconocimiento. Arturo a su lado ya se hundía en su silla, su mandíbula tensa. Emiliano más abajo en la mesa principal se levantó instintivamente. Tomé el micrófono. Carmela no se resistió. Retrocedió como si el suelo mismo se hubiera movido bajo sus tacones. No me tomaré mucho tiempo, dije. Mi voz era firme, no fría. Esta tierra, este viñedo fue el sueño de Javier. Lo plantó con sus manos. Yo lo financié con las mías. Y aunque ustedes hayan olvidado quién construyó este lugar, yo nunca dejé de observar. Abrí el sobre que Salvador llevaba. Dentro estaba la escritura notariada firmada y sellada, declarando la verdadera propiedad del viñedo, el fideicomiso de la familia Morales bajo mi nombre. Los documentos tenían fecha de hace 2 años, legalmente vinculantes e irrefutables. Carmela soltó una risa corta sin aliento. ¿Crees que esto significa algo? La miré. Lo significa todo. Emiliano dio un paso hacia mí. Abuela. Su voz era más suave de lo que recordaba. No lo sabía. Lo sé, dije. No se suponía que lo supieras. Miré a los invitados. La mayoría miraba los documentos en mis manos. Algunos desviaron la mirada avergonzados. Una mujer dejó su copa de vino y cruzó los brazos. Otra susurró algo a su esposo. No necesitaba su aprobación. No estaba aquí por vindicación. Estaba aquí porque necesitaban ver cómo luce la dignidad cuando planta cara. Devolví los papeles al sobre y bajé el micrófono. Al otro lado del césped, más allá del enrejado, y justo detrás de los arbustos en flor, la vi esperando luz. Todavía con su delantal, los brazos cruzados sobre el pecho, igual que el día en que prometió guardar mis secretos. Asentí una vez. Ella asintió de vuelta. Era hora. Luz me encontró justo donde el enrejado daba paso a la tierra. Los invitados seguían murmurando detrás de nosotros, pero sus voces eran como un viento lejano, nada que necesitara cargar. Estaba sin aliento tras subir la loma, su delantal cubierto de polvo, sus manos manchadas de savia de uva. No habló de inmediato, solo me miró con algo entre alivio y un fuego silencioso. «Lo hiciste», dijo finalmente. No respondí aún no. Metió la mano en el bolsillo de su delantal y sacó un sobre doblado asegurado con una liga y ligeramente arrugado. «Salvé lo que pude», dijo. Intentaron triturar el resto. Lo tomé con cuidado quitando la liga. Dentro había copias de los viejos registros de cosecha de Javier, su letra familiar, anotaciones en tinta roja, números escritos con esmero.
Pasé mi pulgar por la hoja superior reconociendo la inclinación de su escritura, la forma en que abreviaba Sirá con una S curva. Estaban reescribiendo todo, continuó Luz. Carmela le dijo al consultor de marca que el legado estaba pasado de moda. Dijo que necesitaban algo limpio, global, algo sin sentimentalismos. Casi me reí. Javier solía decir que el sentimiento era lo único que valía la pena embotellar. Luz desdobló una segunda hoja, una propuesta impresa a color. Viñedos morales renombrados. Maquetas de etiquetas minimalistas. Palabras de moda como enfocado en el estilo de vida, paletas urbanas, herencia opcional. Y en ninguna parte ninguna estaba mi nombre, ni el suyo. Eliminaron el mapa del viñedo del archivo, dijo. Dijeron que era demasiado desordenado, demasiado hecho a mano. Saqué otro sobre de mi abrigo, uno que Salvador encontró en el estudio de Javier semanas después del funeral, aún sellado con cera. No lo había abierto, no hasta la semana antes de volar. Dentro había un mapa dibujado a mano, el plano del viñedo de Javier hasta la última línea de irrigación, cada bloque de varietales marcado con fechas, espaciado, exposición a la luz. Había visto cientos de versiones a lo largo de los años, pero este tenía algo que los otros no. En la esquina inferior derecha, en su letra firme y sin temblores, había 3 palabras, la línea de Ofelia. Marcaba la ladera sur, donde el suelo era profundo, y las vides siempre maduraban un poco antes que las demás. Nunca supe que escribió eso, dije. Luz dio una sonrisa tensa. Una vez me dijo que era su parte favorita de la tierra. Dijo que llevaba tu firmeza. Doblé el mapa lentamente guardándolo en su sobre como una oración. Planeaban pavimentarlo, añadió Luz. Usarlo para un spa al aire libre. Miré hacia la loma. Las vides se mecían con el viento temprano. Nadie más recordaba lo que significaba ese terreno, pero Javier sí. Y ahora me aseguraría de que todos lo hicieran. Desde abajo el sonido de las cuerdas volvió a elevarse. La marcha nupcial había reanudado. Las sillas estaban reacomodadas, el pasillo cubierto de pétalos, y el aire cargaba esa quietud esperanzada que las bodas siempre parecen exigir. El oficiante estaba bajo el arco floral, su voz suave y practicada. Queridos amigos, nos reunimos aquí para... Me puse de pie. No habrá votos hoy, dije. Tranquila como la niebla matutina. No en un suelo roto. El oficiante parpadeó inseguro de si era parte del programa. Los invitados giraron en sus asientos. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros hacia atrás, como si retroceder los eximiera de involucrarse. Unas filas más adelante, Emiliano se levantó lentamente. Su boutonnière temblaba ligeramente mientras caminaba hacia mí, sus pasos lentos pero seguros. No alzó la voz. No exigió. Solo preguntó, ¿estás deteniendo esto por venganza? Lo miré. El niño, que alguna vez construyó casitas para pájaros con Javier, que se sentaba en mi regazo, pidiendo una historia más antes de dormir. Ahora era mayor, gastado en lugares que no había notado hasta hoy. No dije suavemente, por restauración. El oficiante sostuvo su libro un momento más, luego lo cerró con ambas manos. El suave golpe resonó por el césped, un jadeo rompió el silencio. Carmela se levantó de su asiento con los ojos desorbitados. Esto es indignante, escupió volviéndose hacia Arturo. Haz algo. Pero Arturo no se movió. Su boca se abrió, luego se cerró como si el peso de 3 años de silencio finalmente lo alcanzara. Carmela siseó algo por lo bajo, agarró su bolso y salió furiosa por el pasillo, sus tacones apuñalando la tierra a cada paso. Arturo la siguió más lento, mirando atrás una vez. No le devolví la mirada. Emiliano se quedó a mi lado, inseguro de dónde pararse o qué decir. No defendió a sus padres, pero tampoco protestó. Su silencio por primera vez no era cobardía, era escuchar. Alrededor nadie aplaudió, nadie se levantó. Solo se sentaron hombros tensos, dedos descansando en copas que nunca levantaron. Nadie habló porque no quedaba nada que decir. Me alejé del arco y caminé hacia el sendero de piedra que llevaba al borde del viñedo. Cada paso se sentía más ligero que el anterior,
como si el peso que había cargado comenzara a desvanecerse. Y esperando allí, justo más allá del enrejado, estaba el banco que Javier construyó con sus propias manos. El borde lejano del viñedo siempre había sido olvidado. Años de maleza, piedra rota, arbustos de lavanda demasiado salvajes para podar sin guantes. Javier solía llamarlo su lugar favorito, no porque fuera ordenado, sino porque nadie fingía allí. Era donde iba cuando necesitaba que el mundo callara. Semanas después de la boda que nunca fue, comencé a limpiar. No con trabajadores ni maquinaria, sino con mis propias manos. Salvador trajo cubetas de agua. Luz podó lo que podía salvarse. Cargamos piedra del viejo cobertizo de vinos, la colocamos en un círculo suelto y plantamos romero, donde el suelo se mantenía cálido con la luz de la mañana. Lo nombré Jardín Javier. No por el viñedo, no por espectáculo, solo por nosotros. Una mañana Emiliano llegó, no con traje planchado, ni tras vidrios polarizados, sino con zapatos gastados y una camisa sencilla. A su lado estaba una mujer que no reconocí, rizos oscuros, ojos gentiles, manos que parecían haber trabajado la tierra. Ella es Marisol, dijo. Es quien se quedó cuando todo se derrumbó. Marisol ofreció un asentimiento tranquilo. Escuché que había un jardín que valía la pena ayudar. Nos sentamos juntos en el banco de piedra, mientras el viento se movía suavemente entre las vides. Emiliano me contó sobre los inversionistas que se retiraron, sobre las cartas que su madre envió, culpando a todos menos a ella misma. Escuché sin responder. Finalmente levantó la mirada. Quiero reconstruir este lugar de la manera correcta, con tu nombre en él, con tu historia contada. Lo miré con cuidado, buscando en su rostro algún rastro de actuación de conveniencia, pero no había nada. No es mi historia, dije. Solo la verdad. Y la verdad no necesita reflectores, solo espacio. Asintió. Eso fue suficiente. Esa tarde, después de que se fueron, regresé al centro del jardín. La mesa de piedra que Javier construyó con piezas rescatadas del viejo patio estaba firme en el medio. Saqué de mi bolsillo la pequeña placa de latón que Luz había grabado. Me arrodillé, la coloqué en su lugar y apreté los tornillos con un giro lento y firme. El grabado atrapó la luz mientras el sol se hundía tras las colinas. Reservado para la mujer que alguna vez fue sentada junto al cuarto de trapeadores. Sin anuncios, sin público. Solo el viento, las vides y la certeza tranquila de que ya no necesitaba un asiento en su mesa. Yo había construido la mía.